Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bebés en Marcha. Hoy nuestro programa es algo distinto. ¿Por qué? Porque vamos a centrarnos sobre todo en la seguridad vial infantil. A la hora de elegir una sillita de coche de un niño, los padres no tenemos toda la información y para eso es importante conocer los criterios, la opinión, el debate está en la calle, pero tenemos que saber qué dicen los expertos. Y antes de nada, para que estamos conectados y podamos hablar de tú a tú, quiero presentarte en mis redes sociales y las redes sociales del programa, que están ahí 24 horas por la noche, por el día, por la mañana, para saber qué sientes, qué quieres contarnos y qué anécdotas tienes y a quién quieres que entrevistemos en Bebés en Marcha. Las redes sociales son únicamente para ti. Pero bueno, vamos a centrarnos en el programa de hoy, que es un programa muy especial y para ello tenemos, como siempre, a Cristina Barroso. Hola Cristina, bienvenida. Cristina es consultora de sistemas de retención infantil, portavoz del modelo de seguridad vial infantil sueco. Bienvenida Cristina. Muchas gracias. Y tienes a tu derecha, a ver que me centre yo bien, tenemos a Francisco Valdés. Fran, como hemos dicho, eres doctor en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, especializado en biomecánica por la Universidad de Virginia y profesor de mecánica en ICAI. Y luego aquí a mi izquierda tengo a Sergi Ferris. Él es ingeniero, experto en homologaciones de sistemas de seguridad pasiva, con una trayectoria de más de 10 años homologando todos tipos de sistemas, incluidos las sillitas infantiles. Y además eres antiguo delegado de España por el grupo GRSP, no sé si lo he dicho bien correctamente. Bueno, ya has estado dentro de la normativa, eres una de las personas que ha escrito la normativa, a ver si lo digo bien, Reglamento 129. Sí, eso es. Bueno, pues con esta presentación tenemos un grupo de expertos maravillosos, pero vamos a ver un vídeo si os parece y luego seguimos. Siempre el escenario más frecuente y lesivo es el impacto frontal, siempre, porque por sistema el riesgo comienza en un coche cuando lo ponemos en marcha. Bueno, vamos a ver, ¿estáis de acuerdo? Sergi, por favor. Sí, estoy de acuerdo en que el escenario más habitual es el impacto frontal. Probablemente no sea el más lesivo, el que causa más lesiones sea el impacto lateral, pero al ser más habitual el impacto frontal es el que los expertos tienen que dedicar más energías para proteger a los niños. ¿Y de qué tipo de lesiones estamos hablando en un impacto frontal? Principalmente lesiones de cabeza y cuello. Son las principales lesiones que pueden afectar a la supervivencia de un niño, de un menor, y por lo cual los expertos nos dedicamos mucho a intentar proteger sobre todo cabeza y cuello del niño, que es lo que garantizará la protección. Entonces estamos hablando también que cuando situamos a un niño, a un bebé o niño en una sillita a favor de la marcha, los riesgos de lesiones, ¿cuáles serían en ese caso? Los riesgos de lesiones... ¿En un impacto frontolateral o frontal? El hecho de colocar el niño mirando hacia adelante, lo que aumenta son los riesgos de lesión en cabeza y en cuello principalmente. ¿Estamos hablando de la decapitación interna, por ejemplo? Por ejemplo, serían casos los más graves, o sea, las últimas consecuencias antes del fallecimiento del niño sería una decapitación interna. Cristina, ¿nos explicas en qué consiste una decapitación interna para que lo entendamos? Bueno, se descolocan las vértebras y se queda, digamos, la cabeza colgando, no de la propia... Corrígeme si me equivoco, Francisco, por favor, porque el experto en lesiones está aquí a mi derecha y además, si no lo digo reviento, es posiblemente, yo creo que es el mayor experto en biomecánica de niños de España, así que bueno, este tipo de preguntas yo creo que le corresponde a él responderlas, pero vamos, es que la cabeza se queda colgando de la estructura muscular porque la estructura ósea se separa, se separa. ¿Qué diferencias hay entre un niño y un adulto o un bebé? Porque cuando ya es un niño ya se le puede sentar delante, de frente, pero estamos hablando de que lo ideal es que el niño vaya mínimo hasta los 4 años siempre en una sillita contramarcha. ¿Qué diferencias hay en el cuello o en el cuerpo del niño? Bueno, ahí no solo en el cuello, ¿no?, sino que el resto del cuerpo también es importante. Entonces, lo primero, parece obvio, ¿no?, todos los que estamos cerca de niños, pero el tamaño relativo de su cabeza con respecto al resto del cuerpo es mucho mayor. Por lo tanto, la masa relativa de esa cabeza con respecto del resto del cuerpo es mucho mayor. Por otro lado, la musculatura está sin desarrollar. Todos tenemos mucho cuidado a la hora de sujetar un bebé por la cabeza porque su cuello es débil, todavía tiene que desarrollarse, ¿no? Y luego hay unas características de la morfología o de la geometría de las propias vértebras que hacen, bueno,
toda la columna vertebral, ¿no? Desde el cuello hasta la pelvis, es una sucesión de vértebras y esas vértebras tienen varios puntos de unión. En el caso de la columna vertebral de los niños, esas uniones se llaman las carillas articulares, las facetas articulares, son mucho más horizontales que en los adultos. Entonces es más fácil que haya un deslizamiento de unas vértebras sobre otras. Según vamos envejeciendo, van tomando direcciones un poco más distintas. Todo esto depende del nivel de la columna, pero vaya. No, pero entonces son más propensos a tener esa decapitación, esos movimientos relativos entre vértebras mucho más grandes que podrían dañar la médula, ¿no? Cristina, por eso la insistencia en que un menor como mínimo vaya siempre a contramarcha hasta los 4 años. Como mínimo, esa es la recomendación de Suecia, que es el modelo de seguridad vial que yo represento aquí y es para mí la fuente de información sobre este tema en la que yo he decidido basarme para hablar de seguridad y está demostradísimo que efectivamente como mínimo son 4 años. En el momento, vamos, no sé que me corrijan cualquiera de ellos, ¿no? Pero creo que en un escenario como en el que estamos hablando, que es el frontal, no creo que haya un momento en la vida de un niño en el que sea más seguro colocarle de frente en un sistema. Me da igual el tipo de sistema. Yo creo que ni para un niño ni para un adulto. Ni para nadie, ¿no? En realidad si nos sentimos más seguros yendo a contramarcha. Niños y adultos, efectivamente. Francisco, en el año 2013 usted realizó un estudio en la Universidad de Zaragoza, estudio piloto de evaluación de comportamiento de dispositivos de seguridad infantil en vehículos reales. Bueno, ¿cuál era el objeto de ese estudio? Pues queríamos conocer si realmente había diferencias entre realizar una prueba como establece la normativa y el funcionamiento de una silla genérica, no queríamos centrarnos en ninguna en concreto, en un vehículo real, ¿no? Porque en la regulación se prescribe una serie de parámetros, pues de la velocidad, de la aceleración, pero también se prescribe la geometría del asiento y los materiales del asiento. Y cualquiera que haya estado en un laboratorio de impacto ve que ese asiento de la normativa es muy distinto de un coche real. Estudios realizados en Canadá y en Estados Unidos que tienen una normativa distinta, con unos cojines mucho más menos rígidos, habían demostrado diferencias dramáticas en los valores que se obtenían en los ensayos y queríamos ver qué pasaba con la normativa europea. Y efectivamente vimos diferencias no tan dramáticas, pero diferencias considerables entre un asiento y otro. Entonces, con esto concluimos que las sillitas que utilizan para hacer las pruebas de impacto son completamente distintas a los coches reales. Las sillitas no. O no, los asientos, el banco de pruebas. El banco de pruebas es distinto, sí. Pero al hilo de esto vamos a ver un vídeo también de Cristina, que vamos a dar, por favor, paso al corte número 2 para que lo vean ustedes y luego ya debatamos aquí. Muy bien. Las zonas más vulnerables son siempre la cabeza, la espina dorsal y el abdomen. Esas son las 3 partes del cuerpo por las que normalmente nos lesionamos de gravedad. El motivo es siempre la aceleración. ¿El motivo es siempre la aceleración? No. ¿Francisco? No. En el escenario más frecuente y lesivo en el que un pasajero se va hacia adelante, el motivo más frecuente es la aceleración, pero evidentemente en un coche pueden pasar muchas cosas. Entonces ya me respondo yo misma, con mi mignidad ya me lo respondo yo, pero vamos, como estamos hablando del escenario más frecuente y lesivo y no me estoy refiriendo a 2 coches impactando, sino al causante de la lesión, esa lesión no se produciría en ese escenario si no hubiera un componente de aceleración, salvo que o Sergio o Francisco me corrijan. Yo creo que la aceleración, desde mi punto de vista, ¿vale? Quizá más académico y menos práctico, la aceleración no sería la causa de la lesión, pero es necesaria para que ocurra esa lesión, ¿no? Nosotros en biomecánica tratamos de encontrar qué parámetro físico produce esa lesión y a veces es, en algunos casos, una aceleración, en otros casos es una fuerza, en nuestros casos es un aumento súbito de presión, etcétera, ¿no? Pero está claro que ninguna de esas cosas ocurriría si el vehículo no se decelera de forma súbita, ¿no? Que yo creo que es lo que... Bueno, para traducir un poco, porque... No, está muy bien, yo el profesor, yo estoy como en clase aprendiendo, pero vamos, las personas que nos están viendo a lo mejor no tienen, o lo entienden muy bien, yo no lo entiendo tanto, me cuesta más la parte técnica. Queremos entender también que cuando... No hace falta darse un golpe, no hace falta tener un accidente en la carretera. Precisamente, si vas con el coche y viene una pelota, ¿no? Como hay una pelota en la calle, y tú frenas, en ese momento que el coche frena,
el niño, si va de frente, la cabeza ya le va para adelante y para atrás. Has salvado dar un golpe a lo mejor, o atropellar un perro, o no tocar la pelota, pero puede ser que tu hijo que está detrás haya sufrido lesiones irreversibles. Eso sería así, es lo que yo he entendido después de la explicación. Traduciendo un poco al lenguaje común para que todos lo entendamos, por favor. Tiene que ser muy bestia el frenazo, pero Sí. podría ocurrir. Sí, yo misma doy unos frenazos muy bestias. Podría ocurrir Me y se pasa tendrían que dar continuamente. una serie de factores físicos del niño y de condiciones del cuerpo, porque esto hemos hablado de ello en nuestro programa, por eso lo están mencionando. Sí, a ver, yo creo que si el niño vaya bien retenido con el sistema de retención, es difícil que en un frenazo de conducción que a nosotros, como conductores, por ejemplo, no nos ocasione ninguna lesión, es difícil que en el niño ocurran lesiones. O sea, yo creo Del que nivel hay- de gravedad de las que estamos hablando. Exacto, El nivel de pero gravedad. efectivamente, si es una aceleración muy brusca y la silla va, por ejemplo, colocada muy cercana al asiento delantero y el niño se puede golpear, etcétera, ahí ya hay un incremento de riesgos, por supuesto. Vamos, Sergi, usted trabaja, bueno, tú trabajas, ya me has dicho que te hable de tú, en homologar las sillas de coche, bueno, diferentes homologaciones, y es de los mayores expertos en homologaciones de España. Vamos a hablar de los dummies que utilizáis. ¿Existen diferencias entre un dummy de un tipo y de otro con respecto al niño? Sí, seguro. O sea, al final los dummies son útiles de ensayo y así los tendremos que entender. No representan partes del niño, pero evidentemente hay muchísimas diferencias entre ese útil de ensayo que utilizamos para calcular o para comprobar diferentes daños que pueda tener un niño respecto a ese útil de ensayo. Vamos a explicar que el dummy es el muñeco o el maniquí que se utiliza en las pruebas de impacto, que simula a una persona, un niño, la familia. Lo que vemos cuando vemos pruebas de impacto, por ejemplo, en YouTube, para saber si esta silla es buena, el muñequito que va dentro de la silla que hace así, ese es el dummy, para explicarlo. Sí. Cristina, yo creo que tenías una pregunta para ellos. No, yo tengo una observación a la que me gustaría volver con respecto al frenazo, porque en ese escenario del que yo he hablado, esos dos niños que sufrieron una decapitación interna en un frenazo brusco a baja velocidad, iban dormidos. Y creo que es importante matizar que posiblemente el hecho de que un niño vaya dormido con el cuello flexionado en unas edades en las que la separación de las vértebras, como bien hemos explicado, es ya de por sí grande, se pueda producir una lesión en un frenazo brusco. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Ahí sí, entonces, que no es simplemente, o sea, nosotros no podemos encasillar un escenario lesivo en la situación ideal, la tenemos que encasillar en la otra, que es la de un niño mal colocado, dormido, que no ofrece ninguna resistencia al impacto que le viene, y desde luego si un niño va dormido con la cabeza colgando y se produce una aceleración brusca, aunque no haya un impacto en ciudad, sí se puede. Yo creo que ahora, Cristina, todos los padres que nos estáis viendo desde casa, hemos vivido esa situación. La mayoría Sí, de no, los pero niños afortunadamente se nos duermen en el coche. Sí, lo es que muy pasa es habitual que- con el ronroneo del coche, con las Claro. ruedas, y se quedan Lo dormidos. que pasa es que a día de hoy un coche no frena tan bruscamente, afortunadamente, Bueno, gracias a salvo gente yo, como que ellos. yo freno mucho. Sí, pero el coche te da un margen de frenada progresivo para que esto no pase, ¿no? Pero estamos hablando, sí, el sistema de frenado, a mí me pasó el otro día que casi me doy y mi coche hizo pum, pum, pum. No me permitió frenar todo lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Y todo eso reduce la carga. Pero sí, yo creo que es importante que sepamos que, bueno, que cuando le colocamos en una posición contraria al sentido de la marcha, todas esas variables Te quitas el desaparecen. problema, Te eso es quitas el cierto, sí. problema. Ahí me gustaría Ahí, dejarlo. perfecto. Ahí me gustaría dejarlo. Vamos a seguir hablando de los dummies. Sé que hay dos tipos de dummies, ¿no? Explícanos un poco. Sé que está el Q y el P. Sí, hay dos. Es lo que he estudiado yo. Vamos a entender que las personas que nos están viendo en casa a lo mejor tienen la suerte de tener unos conocimientos de física brutales y de biomecánica. Yo no los tengo. Entonces, para explicarlo un poco, por favor. Sí, básicamente hay dos familias de dummies, ¿no? Dentro de una familia hay la familia P de dummies y la familia Q, como tú bien dices. Entonces, la familia P es una familia que se desarrolló en los 70-80 y fue en los inicios del Reglamento 44 de Naciones Unidas los dummies que se han utilizado y los que se utilizan a día de hoy también, ¿no? Entonces, esta familia, que está compuesta por un neonato, un niño que representa 9 meses, uno que representa 3 años, uno que representa 6 y uno que representa 10, realmente nos han servido para homologar sillas
hasta este momento, ¿no?, de Reglamento 44, pero cuando se plantea la creación de un nuevo reglamento va conjuntamente con la creación de una nueva familia de dummies que nos permita tener más medidas, más datos para ser capaces de proteger mejor a los niños. Esta nueva familia es la familia Q. Básicamente en cuanto a medidas de niño es muy parecido, lo único que se ha cambiado el niño de 9 meses por un niño de 1 año, y en el neonato, en el niño recién nacido, en este caso en la familia Q es un dummy que nos aporta mucha información, y en la familia P era un dummy que simplemente era una masa. O es una masa. Sergi, pero para que los padres entendamos, cuando vemos en casa, si homologado es sinónimo de seguro, porque yo por lo que estoy entendiendo ahora, no. No, homologado es sinónimo de legal. Claro, o sea, que no es lo mismo que el niño vaya seguro. No, cualquier normativa de sistemas de retención o de vehículo, cualquiera, lo que establece son unos mínimos requerimientos para poder comercializar un producto, ¿no? A partir de ahí, dentro de ese cumplimiento y de esa comercialización del producto, podemos tener productos que están justo cumpliendo los límites de la normativa, o podemos tener productos que están cumpliendo un alto grado de seguridad, o sea, con valores alejados de esos límites, que implican más seguridad para el niño. Esto es que a los padres nos vuelve locos, porque es muy complicado para entenderlo todo. Yo tengo una pregunta para Francisco con respecto a los dummies que habéis explicado, y es, la pregunta es muy técnica, pero espero que se me entienda. ¿Cuál es el grado de biofidelidad que tenemos en los dummies P y en los dummies Q con respecto a los niños? Es decir, ¿qué capacidad de reproducir la realidad de un niño tienen estos dummies, Francisco? ¿Se sabe esta...? No. No se sabe. No. No Puedo... Sí, Por favor. Una pregunta preciosa. Gracias. El biofidelidad, yo creo que igual compensa gastar un poquito de tiempo en explicarlo, ¿no? Pero nos gusta hablar de externa y de interna, ¿no? Biofidelidad externa sería que el dummy se moviera como un niño real. Biofidelidad interna sería que lo que mide el dummy, que son esos sensores que Sergi explicaba antes, fuera capaz de decirnos si ese niño va a tener una lesión o no. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Claro, sí, pues si lleva un sensor en la cabeza, en función de lo que diga ese sensor, vale, pues va a tener una lesión en la cabeza. Bueno, en el caso de los dummies de los niños no tenemos ninguna de las dos, ni externa ni interna. Y vuelvo a lo que decía Sergi, hay que entenderlos como herramientas, y como tales herramientas no son perfectas, pero son útiles. Nos han ayudado a desarrollar unos sistemas de protección de niños que está claro que funcionan. Pero por lo que veo, la explicación que estás dando, perdón, Sí. ya me has dicho que te hable de tú, estas pruebas sirven para luego hacer unas normativas. Las normativas reales que hay ahora circulando, que es la de regulación, como habéis dicho, 129, o la ISAID que se conoce, o la R44, lo he dicho bien, estas normativas miden... vamos a ver, que lo digo claramente, ¿miden las zonas del cuerpo más frágiles del niño en caso de impacto, que son la cabeza, el cuello y el abdomen? A ver, ¿Miden los daños que tendría el niño tanto en la cabeza, en el cuello o en el abdomen? ¿O estas normativas no lo miden? Como por ejemplo, sí que sé que el Plus Test, si no me pero eso no es normativa. Si no me equivoco, lo mide. A ver, el Reglamento 44 en este momento, o desde su creación, lo que está midiendo es la aceleración que recibe el pecho del niño, tanto de manera resultante como de manera vertical, ¿no? Y eso nos da unas indicaciones de la aceleración que recibe el cuerpo del niño. ¿Eso es óptimo? Pues probablemente no, pero es un reglamento que se diseñó en los 80, y en ese momento el desarrollo de los dummies y el desarrollo de la biomecánica, si no me corregirá Fran, estaba en ese punto, estaba en que no teníamos suficiente información como para definir otro tipo de valores. Pues ¿no? sí. Perdona. No, sigue, por el favor. reglamento 129, con estos nuevos dummies... O ISAID, que es lo que cuando un padre va a un centro comercial o a una tienda especializada. Hay una busca confusión esto. entre lo que es
la norma ISAIS. O sea, todo el mundo habla de norma ISAIS y realmente el ISAIS es una categoría dentro de un reglamento que es el 129. Por lo tanto, lo correcto sería hablar de reglamento 129, no de ISAIS, y dentro de ese reglamento nos encontraremos con sillas que tienen una categoría que se llama ISAIS y con otras sillas que tienen otra categoría que se llama específico de vehículo. Y Vale. ya está. Y, perdona, Diana. Bueno, a mí me gustaría entonces, al hilo de tu pregunta, hacer una pregunta directa a Sergi, que es el experto en normativas. Si tenemos una fragilidad en el cuello considerable en impactos frontales con niños que viajan a favor de la marcha, ¿la R44 o la UN 129 miden el cuello? No, Gracias. de nada. Yo creo que con esta pregunta de Cristina os voy a invitar A un ver, segundito. Fran, Bueno, Fran. no, sí, por Sí, favor. y además ya no es solo medir, sino que volviendo a la biofidelidad, ¿no? Biofidelidad quiere decir comparar con algo. Entonces, por mucho que midas, si no sabes cuál es el límite al que puedes llegar de forma segura, te da igual medir Te da más igual o medir. menos, ¿no? Entonces, ese es el problema que ahora mismo tienen estos instrumentos de medida, los dummies, y es que se han establecido unos valores límites que no están basados en estudios científicos que sean relevantes. Antes, un poquito antes del programa, Sergi y yo estábamos revisando los fundamentos de los dummies P y los dummies Q desde el punto de vista técnico, de la biomecánica, los criterios, y algunos de los estudios en los que están basados son los mismos y son de los años 70 y no tienen nada que ver con impactos, sino que son de otros campos de la biomecánica, ¿no? Que no es esta biomecánica de la que estamos hablando. Por lo tanto, nos queda mucho todavía por saber de realmente cómo se comportan los niños en los accidentes y me voy a hacer yo la autopregunta. ¿Consideras que los valores incluidos en la normativa son mejorables y mucho? Y yo te digo sí. Vamos, si os parece un segundito, vamos a ver el último vídeo para Sí. que podáis seguir opinando y vamos a dar paso a ello, por favor. En una colisión frontolateral vamos a ver por un lado una persona que golpea el coche y se va y se desplaza hacia adelante, y eso es un impacto frontal, y en el otro lado vamos a ver una persona que recibe la intrusión de un vehículo y que se desplaza lateralmente, y eso es un impacto lateral. Entonces, Francisco, tengo por aquí. Los ensayos del Aeroncab, los dummies que se utilizan para las colisiones frontales, son diferentes a los que se utilizan en las colisiones laterales. Así que la pregunta es, ¿está diseñado el dummy Q, que me explicaba aquí Sergi, para simular con eficacia las lesiones en ambas colisiones frontal y lateral? Se intentó, pero no. Entonces, por recopilar un poco toda la información, Sí. si el asiento de los coches es distinto al que se utiliza en el laboratorio, si los dummies no se asemejan a los niños y... Para entender, porque yo que pienso como madre y como padre que no está viendo dirá, ¿y esto qué hacemos? ¿No? Porque hay que hacer Bien. un estudio, hay que volver a hacer un máster en física o No, física, no. pero es complicado. No. Y seguimos con los dummies. Los dummies nos asemejan a los niños y los subópticos subóptimos. eso, en impactos laterales D. Y el ensayo lateral que se simula en el laboratorio tampoco se corresponde con la realidad de la carretera. ¿Está técnica o científicamente demostrado que los niños viajan más seguros en una sillita ISAIS que en la R44/04? Yo creo que o sea, por el hecho de ser ISAIS, no. ¿No? O sea, yo creo, como hablaba antes, lo que tiene la normativa 129 es que utiliza unos dummies, en principio, no correlados o donde no representan, como decía Fran, lo que le podría pasar a un niño, pero en todo caso son unos dummies que se consideran mejores que la anterior familia, la familia P, con lo cual tenemos más datos. El reglamento de 129 incluye un ensayo lateral, pero estamos hablando de mínimos requerimientos. Y en resumen, ¿qué busca un padre? Porque tenemos muy poquito tiempo. Cuando vamos a una tienda especializada, que siempre hay que comprar las sillas de coche, probarlas con el niño en el asiento del coche, ¿qué compramos? ¿Qué buscamos? ¿ISAIS, R44 son igual de seguras las dos? Es lo Aunque que no te es- comentaba. Yo creo que el reglamento 129 cumple más mínimos requerimientos, pero estamos hablando en todo caso de mínimos requerimientos. ¿Y la R44 están deshomologadas o siguen estando No, homologadas? las sillas de reglamento Eso es 44... importante, Sergi, que lo... Sí,
Las sillas de reglamento 44, los reglamentos no afectan a los usuarios, sino que afectan a los fabricantes. Es decir, un padre no tiene por qué saberse el reglamento. Un padre tiene que ir a una tienda especializada pero es y hacer importante que desde aquí Sergi aclare si a un padre le van a multar por ir en una silla R44 dentro de 10 años. En ningún caso. Gracias. algo importantísimo Es para algo saberlo. muy importante porque al final esto va de que la gente entienda lo que hay. Entonces ahora mismo se está alarmando mucho a la gente con el tema de que, primero, una silla iSize es más segura que una silla R44 en impacto lateral. Eso no es cierto. No. Lo que pasa es que sí es cierto, y corregidme si me equivoco, que en un impacto lateral lo que estamos evitando con la iSize es que haya niños a futuro de 4 años sin ningún tipo de protección. O sea, lo que la iSize está, o en este caso el reglamento 44, está es obligando a meter una protección lateral sí o sí hasta cierta estatura. Pero eso no legitima para comparar la protección lateral de una silla que ya la lleva con una que sea 4404 con una UN129. O sea, es que se está comparando. Como vamos ya casi terminando, lo que hay que hacer es comprar la silla adecuada al niño. Da igual que sea R44 y size, hay que ir a una tienda especializada, probarla. Y bueno, sé que tenéis niños ya mayores, pero si tuvieras un niño pequeñito, ¿en qué silla le llevarías? ¿Una silla a contramarcha o a favor de la marcha? Yo lo llevaría a contramarcha, sin duda, sí. Yo lo llevo a contramarcha. Bueno, Cristina ya hace la respuesta. Si estos grandes del mundo científico nos explican que es mejor y es más saludable y, por supuesto, estamos protegiendo a los niños en sillitas a contramarcha, creo que todos los padres ya sabemos qué queremos elegir y ya tenemos la información para hacerlo con criterio. Y yo les quiero invitar a seguirnos mañana aquí en Déjate Historias Televisión, pero nuestras redes sociales les están esperando. Siempre, siempre, siempre están abiertas para ti. Chao y gracias.